la programación fuera un país, sería el tercero con mayor diversidad de lenguajes. El primer juego que fue programado para una computadora requirió 300 horas de programación. En el año de 1994 surgió el primer lugar que ofreció servicios en línea para pedir pizza. 92% del monto total de operaciones monetarias del mundo se realizan vía electrónica. Existen alrededor de 700 lenguajes de programación en la actualidad. Pisu, te tengo una propuesta. A ver. ¿Qué te parece si programamos la nave para que cada vez que se acabe el programa, juguemos otro rato pero sin gravedad? Me encanta la idea. ¿Qué te parece si entonces, además, cada que activemos la ausencia de gravedad, yo me aseguro de que se active música? ¡Perfecto! Perfecto. Ya tenemos nuestro algoritmo de viaje. Está Tenemos increíble. nuestro algoritmo de viaje, exactamente. Y tenemos también un mensaje que nos llega en este momento para transmitirlo hasta ustedes en la Tierra. Y es un mensaje justamente relacionado con cultura vial, que ahí en la Tierra vaya que hace falta. Pongan atención y regresamos. ¿Les parece bien? Chequen lo siguiente. Cede el paso al peatón, respeta la luz del semáforo y recuerda que la vuelta a la derecha y a la izquierda están prohibidas a menos que un señalamiento lo permita. Artículo 10, fracción 10. Como cada programa, les decimos que cuiden los recursos que tenemos en nuestro planeta, así que chequen este consejo de conservación para que ustedes pongan su granito de arena. Trata de llevar la cuenta de la comida que compras en tu casa y la comida que se consume. Probablemente te vas a dar cuenta de que algunos alimentos terminan en la basura, porque nadie se los come. Le puedes recordar a tus papás que compren lo necesario para no desperdiciar nada. Toma en cuenta que todos los alimentos requieren de mucha energía para su producción. Viene mi parte favorita, Pisu. Y la mía, porque hacer experimentos es realmente emocionante por muchas razones, desde la curiosidad que queda satisfecha, Claro. hasta la validación de ideas que tengas y que el experimento nos ayude a confirmar. Claro, y porque hacerlo así práctico siempre te ayuda a entender todo muchísimo mejor. Totalmente de acuerdo. Y para eso tenemos al doctor Alfredo Hidalgo, que nos tiene un súper experimento. Así que vamos a hacer un enlace desde aquí, desde la nave de Qué Rayos, a su laboratorio para ver qué nos tiene preparado el día de hoy. ¡Doctor! Doctor, buenas tardes, gusto en saludarlo y gracias por acompañarnos y además acompañar a las amigas y amigos de Qué Rayos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hola Pisu, hola Dani. Pues hoy precisamente, bienvenidos a la Tierra, vamos a hablar de una nave espacial, un cohete como en la que están ustedes ahorita. Y como ustedes saben, pues los cohetes principalmente funcionan porque van a utilizar algo que va a hacer que salgan con una presión muy elevada hacia arriba. Y en este caso lo que estamos haciendo es un cohete casero con una botella de refresco de 3 litros y un sistema en donde nosotros le ponemos agua al cohete. Es un sistema de tubos que están conectados a una bomba de bicicleta y la idea es inyectar aire a presión en la botella, que cuando salga de este tubo va a aventar toda el agua que tiene adentro a una presión muy elevada y va a salir volando el cohete a una altura muy elevada también. Vamos a ver cómo va a suceder esto. Aquí lo que estamos haciendo es inyectar presión de aire con la bomba. Vamos a tratar de que llegue a la mayor presión posible, ya que la bomba no pueda seguir metiendo aire. Vamos a soltar nuestro cohete. Vamos a meter un poco más de presión. Si ustedes tocan la botella va a estar bien dura porque ya no resiste nada más de aire. Y lo que vamos a hacer va a ser soltar el cohete. Como vieron ustedes, en realidad el cohete salió muy alto, incluso se voló al otro edificio. Pues muchas gracias. El día de hoy te quiero compartir una aplicación que me encanta y el tema que estamos tratando hoy en el programa me fascina. Cómo aprender a programar. Y esta sea probablemente una de las mejores herramientas para aprender a programar porque está creada desde el inicio pensando en ello, en enseñar a los demás lenguajes de programación y cómo utilizarlos. Se llama code.org. En estos momentos está saliendo en pantalla la liga de la página de internet que debes visitar. Puedes hacerlo y esa es una de las ventajas desde la computadora de escritorio o a través de tu teléfono. Sin importar de qué tipo de dispositivo hablemos, va a jalar correctamente esta aplicación. Tiene otras grandes ventajas porque además, si eres niño o niña y te llama la atención,
quiero decirte con mucho gusto que esta plataforma funciona a partir de los 4 años. Así que si les interesa acercarse a la programación, no podrían hacerlo mejor que con esta aplicación, code.org. Así que si estás de acuerdo, bájala, instálala, utilízala y para continuar con el programa, vamos a de no creerse. Ya vas a ver. La primer programadora de computación fue una mujer inglesa llamada Ada Lovelace. Lo hizo aun cuando no existían computadoras. Se denomina bug a una falla en un código porque el primer bug fue un insecto que se atoró en las hojas de programación de una de las primeras computadoras. Las primeras computadoras usaban vapor para energía. Eso fue alrededor de 1830. El primer virus de una computadora fue creado con la intención de demostrar que las computadoras tenían cierto grado de vulnerabilidad. Los programadores que trabajan de manera remota suelen ser más productivos que los que trabajan en una oficina. Pienso que deberíamos de encontrar algún algoritmo, es decir, un orden y forma de hacer las cosas muy específico que hiciera que el programa dure más, pase diario. ¡Claro! No, estaría bueno. Estaría buenísimo eso. Me gusta esa idea, ¿eh? Vamos acercándonos a través de la programación a este tipo de cambios radicales. Oigan, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que se hayan divertido muchísimo con este programa y que les haya dado mucha curiosidad aprender a programar. Por supuesto. Y además, la oportunidad que te queremos agradecer de habernos compartido este tema, porque este tema llegó por las redes sociales de Capital 21 y es algo en lo que queremos insistir. Nos encanta la idea de que nos des los temas que te interesa ver y que tratemos aquí en el programa. Así es, así que nos vemos la próxima semana y ya saben, si tienen alguna duda, pregúntenle a sus papás o a sus maestras. Martes 6 de la tarde por Capital 21 y están las redes sociales, por supuesto, de Capital 21 y el hashtag ¿Qué rayos? Para que podamos conversar contigo. Así que te esperamos todos los martes 6 de la tarde. Yo soy Pisu. Yo soy Dani Luján. Y esto fue ¿Qué rayos? Misión Marte.